Hace mucho tiempo, Orbe Infernia era un reino celeste esplendoroso, cuyo pueblo altivo navegaba por la expansión cósmica de Axi. Los mineros, los artesanos y los habitantes del orbe comerciaban con innumerables naciones, y los gobernantes de Infernia eran famosos por la grandeza de sus visitas a las tierras inferiores. Ahora nadie recuerda los nombres de aquellos reyes cubiertos de joyas. La era del caos convirtió aquellos dominios en un páramo azotado por daemonios, y sus mares fueron consumidos por bestias mágicas hasta que sus continentes acabaron flotando sobre un mundo vacío que se mantenía unido mediante la magia oscura. Archaon regaló Orbe Infernia a 4 de sus más problemáticos príncipes demonio, engañando a cada uno para su propia diversión oscura, haciéndoles creer que el premio era solo de ellos. Desde ese día, el orbe ha sido un campo de batalla con llamas eternas. Las tierras escarpadas de Gordro eran gobernadas por el señor Skinkane, conocido por elevar cálices con la sangre derramada a Corne en un palacio adornado con pieles desolladas. Glurtos, el rey mosca, construyó su hogar en medio de los bosques pestilentes y valles supurantes de Beubilos, mientras el hechicero daemonio Thirrak urdía sus maquinaciones a través del continente hechizado de Zarach. Luego estaban las ruinas de Isfis, reducidas a fragmentos tras la captura de Slanes. Aún así, el príncipe demonio de Slanes, Sinistra, y sus seguidores se aferraban a los restos de esta tierra, buscando a su dios entre sus cadenas de islas. Centrado entre las tierras de los 4 príncipes se hallaba el vasto continente de Nugatoria, por encima del cual una vez estuvo el Ojo de Dios, un reino portal a los páramos de ceniza inferiores. Durante un siglo, los 4 príncipes habían luchado entre sí, vertiendo sus ejércitos daemonios por las tierras para desgajar partes de los dominios de sus rivales y hacerlos suyos. A medida que la guerra continuaba, los propios continentes lucharon. Algunas montañas se convirtieron en gigantes de piedra, llenos de odio, los ríos de sangre lucharon como serpientes locas, y las cuevas con colmillos masticaban a cualquiera tan insensato como para entrar en ellas. Debido a las maquinaciones y planes de los 4 príncipes, la guerra por Orbe Infernia tenía más traiciones y giros de los que cualquier mente cuerda podría ser capaz de soportar. Durante sus innumerables vidas mortales, el señor estelar Slan Shenpantika había enviado a sus huestes celestiales para asegurarse de que la guerra daemoniaca nunca se terminase. Socavando las alianzas frágiles de los príncipes, el Slan engañó a los daemonios, asesinando en secreto a sus heraldos o eliminando sus vanguardias en otras tierras, haciendo que cada príncipe pensase que el otro le había traicionado. El señor Shenpantika también jugó con la ambición de los príncipes, abriendo portales entre sus tierras y ofreciéndoles objetivos tentadores listos para la masacre. A pesar de que las hordas daemonios superaban en número a los Serafón del Slam, los 4 príncipes fueron traicionados una y otra vez, a causa de sus propias naturalezas primarias. Gracias a su habilidad con la espada, el señor Shenpantika mantuvo a sus enemigos enfrascados, y se aseguró de que los daemonios permaneciesen distraídos de las guerras que tenían lugar en los páramos de ceniza. El espíritu del señor Shenpantika flotó sobre los vientos celestiales, mientras el tapiz brillante de los reinos mortales se extendía bajo él. Con el ojo de su mente, el antiguo Slam vislumbró innumerables guerras. Guerreros de piel putrefacta cortaban en pedazos árboles dorados bajo un cielo que lloraba hojas. Palpitantes océanos de sangre eran navegados por los asesinos de barbas negras, con las bodegas de sus barcos cargadas de esclavos. Soldados de vidrio marchaban entre filas de bestias maulladoras. Ojos de animales distorsionados por el miedo desfilaban como 1000 paradojas. Estas y otras innumerables batallas llenaban la mente del Slam, aunque ninguna estimulaba su interés más que la anterior. ¿Dónde está tu mente, mago estelar? La voz arrastró a Shenpantika como el peso de un planeta, cargada de poder celestial. Mira a tus hijos sobre el orbe demonio.
El destino pende sobre la hoja de la llama. El Slan giró su mente en dirección a la voz, y sus pensamientos regresaron como la llave de una cerradura que encaja. La imagen gloriosa de Dracothion llenó las estrellas ante él como una constelación ardiente. Que los demonios no escapen del orbe, Slan. Es más tarde de lo que creías. No, pensó el señor Sempantica, concentrándose al fin en Orbe Infernia. Es exactamente el momento indicado. El príncipe Zirrak había reconocido un patrón enloquecedor en los planes del señor Sempantica. Con cada batalla el Slan parecía alterar la geografía de la propia esfera, desplazando las tierras en una danza sin fin en todo el continente de Nugatoria sin rozar nunca sus costas malditas. Zirrak se dio cuenta de que esta era la clave. Si los ejércitos daemonios podían aliarse y reclamar Nugatoria juntos, sus tierras quedarían alineadas al fin, y el ojo del dios volvería a abrirse. Maquinando sus propias tramas, Zirrak provocó un centenar de guerras por todo Infernia para atraer la mirada del Slan. Al amparo de esta distracción, el demonio de Zench consiguió poner de su parte a los otros tres príncipes. Gracias a su habilidad para la adulación, Zirrak forjó una alianza con Sinistra y sus hedonistas. A continuación, hizo promesas viles a Gluttos y Skinkane, ofreciendo multitud de campos que infectar y cráneos que cosechar en las tierras inferiores. La pieza final del plan de Zirrak consistía en construir un hechizo fortaleza sobre la propia Nugatoria. Los príncipes se reunirían allí, ocultando sus planes al señor Sempantica, hasta que llegase el momento adecuado para atacar. Por primera vez en siglos, los ejércitos de los cuatro dioses oscuros marcharon juntos en las montañas de cristal doliente de Nugatoria. Sus vastas huestes se dirigieron a las ruinas del Ojo de Dios, entre los picos cristal fantasma. Desde más allá del velo de la realidad, el señor Sempantica contempló las fuerzas del caos unificadas. Cuando cada hueste se adentró en Nugatoria, sus tierras se agitaron más cerca a través del vacío, y las piezas del Ojo del Dios empezaron a cambiar. Un orbe nacarado parpadeó sobre las montañas de diamantes gimiente. El Slan de sangre fría envió a su Serafón, para que su espada celeste acabase con el tejido del plan de los príncipes, antes de que la puerta de los páramos de ceniza pudiera ser abierta. Como brasas emitidas por el sol, una lluvia de estrellas cayó sobre Nugatoria. De su brillo surgieron ejércitos de reptiles que se precipitaron sobre la marea de daemonios con dientes, garras y mazos. «Me infestas con tu sangre de cobarde, hechicero», retumbó Lord Skinkane, con ojos turbios por la sed de sangre. «Alimenta tu odio, esclavo de la ira», murmuró Zirrak. «El camino que he elegido nos conducirá a la victoria». Su mirada amarillenta se volvió para ver el símbolo extendido de la visión de la batalla, que se retorcía y se movía como un mapa viviente sobre la espalda de un horror rosa crucificado. «Puedo oler el glorioso tormento», siseó Sinistra, mientras con su larga lengua recorría la longitud de su espada. «Debemos unirnos a la orgía de violencia, instigador del cambio». Pronto, Zirrak castañeteó, desesperado ante la impaciencia de los otros príncipes. Había jugado este juego muchas veces antes, y sabía que en cuanto los príncipes tomaran el campo, los Slan tratarían de romper su alianza, o incluso enjaularlos a los cuatro a la vez. No, debían esperar hasta que sus ejércitos estuviesen en la cúspide del Ojo del Dios. Hasta entonces, las primeras líneas tendrían que ser confiadas a sus heraldos. «Mejor que este no sea otro de tus trucos», retumbó Glurtos, cuya voz parecía vómito de gárgaras. «¿Tal vez mis hermanos se han olvidado ya de tu traición en las puertas eructantes?» «O de tu robo en el bastión de Ónice», dijo Sinistra. Desde el otro lado de la brillante cámara, Lord Skinkane emitió un largo y profundo gruñido. Zirrak se permitió un pequeño suspiro, ofreciendo una oración silenciosa a Zench para que la alianza durase solo un poco más. Las fuerzas del caos arrancaron un camino ardiente hacia el Ojo del Dios, con cada una de las cuatro huestes oscuras lideradas por uno de los heraldos elegidos por los príncipes.
pero el señor Sempantica estaba bien versado en las debilidades de sus enemigos. Mientras cada ejército vertía daemonios sobre las líneas de saurios cubiertas de escudos o trataban de acabar con las bestias rugientes escamosas que les impedían el paso, los Serafón hicieron su movimiento. Asesinos camaleónicos cuyas cerbatanas escupían dardos, untados con el veneno celestial, escogieron a los heraldos de las sombras. En un movimiento rápido, el avance daemoníaco vaciló mientras los príncipes perdían de vista las primeras líneas, y cada uno sintió la traición de sus hermanos. Lord Skynkane, siempre brusco, fue el primero en actuar. A pesar del silbido de advertencia de Thirrak, salió de la fortaleza oculta donde sus hermanos se protegían y se precipitó a través de los cielos de Nugatoria. Su grito resonante al dios de la sangre fue respondido rápidamente por un mar de daemonios de piel ensangrentada que se dirigía hacia el ojo del dios. Como el señor Sempantica había predicho, los príncipes se estaban uniendo a la refriega. Con un destello de pensamiento, el Slan despachó un héroe de su ejército para enfrentarse al príncipe daemonio de Corne. El vieja estirpe, Clactor y su carnosaurio salieron en estampida en una cortina de luz. Bajo las garras del poderoso reptil, los desangradores fueron aplastados de la existencia, y el campeón Serafón mató a docenas más con barridos de su espada de piedra solar. Desde lo alto, Lord Skynkane miró fijamente a los ojos del héroe Saurus, con sus alas ensangrentadas batiéndose apretadas contra su cuerpo, mientras se zambullía en picado a una velocidad aterradora. En los pasos que conducían a los picos Cristal Fantasma, los otros tres ejércitos daemonios encontraban una dura oposición en las filas ordenadas de las legiones del señor Sempantica. A pesar del gran número de daemonios, en los estrechos cañones de espejo, los Serafón acabaron con ellos uno a uno, hasta que el suelo se llenó de restos humeantes daemónicos. Sinistra fue el segundo en abandonar el plan de Thirrak. Cuando se reveló, una lluvia de estrellas comenzó a caer sobre la distante Isfis. El príncipe daemonio de Slanes maldijo a Thirrak por traidor, y por engañarle para debilitar su reino. Sin mirar atrás, Sinistra lideró a su ejército a casa y a sus tropas, que tan brevemente habían rozado las orillas de Nugatoria, se retiraron con él. Bajo el brillo del ojo del dios fracturado, el señor Sempantica observaba el desarrollo de una miríada de guerras, no sólo la batalla por los picos Cristal Fantasma, sino miles de otros conflictos por toda Infernia. «Señor estelar, ¿qué ve entre las tierras de los daemonios?», preguntó susurrador Izetto, el vidente eslizón que se encontraba encaramado en el borde del palanquín piedra flotante del Slan. Con un parpadeo lento, una pequeña porción de la mente del señor Sempantica abrió la mente de Izetto. De repente, la constelación Serafón de los Slan apareció ante él, una red de luz resplandeciente a través de Orbe Infernia. Muy cerca, una sola estrella ardía furiosamente, denotando la batalla por el ojo del dios. Izetto vio a Clactor luchando con un señor daemonio de piel carmesí. Los dos guerreros se destrozaban entre sí, cada uno asestaba golpes a su oponente. Izetto sabía que el resultado de este duelo no era vital. A pesar de que el príncipe daemonio trataba de superar a Clactor, el ejército Serafón era mayor, así que destrozó a sus daemonios de Corne. Pronto el príncipe estaría solo. Siguiendo los hilos que conectaban la constelación, la mirada de Izetto recorrió todo el continente a la deriva de Isfis, donde los suyos atacaban los campamentos de templos abatidos de los hedonistas. Aunque los eslizones defendieron con valentía su tierra, miles de daemonios corrieron a través del paisaje dando hachazos y despedazándolos. Izetto lo sentía por sus hermanos, pero ese era el precio a pagar por dividir a sus enemigos. Mirando más lejos ahora a las estrellas más externas del enorme mapa, vio guerras similares desarrollándose en el territorio sangriento de Gordro y en el dominado por la plaga, Beobilius. Aquí las fuerzas de ataque Saurus causaban estragos en los asientos de poder de los príncipes daemonio, bloqueando en la batalla las cohortes daemoníacas monstruosas que, de otro modo, podrían haber reforzado la batalla por el ojo del dios. La alianza daemonio está casi destruida, señor estelar. Estas criaturas del caos siguen siendo predecibles.
Si el señor Sempantica estaba escuchando, no dio a Izetto ninguna señal. Abajo la batalla se recrudeció. Las puertas de la fortaleza de Lord Skincain se estremecieron y cayeron en medio de una lluvia de chispas carmesí. Tras romper las protecciones de demonio de la puerta, cada una lo suficientemente potente como para destruir a un carnosaurios, Korgoth Kul cabalgó sin obstáculos. Los demonios que guarnecían la fortaleza se lanzaron sobre los guerreros de Kul y los cráneo-demonio que les habían seguido a su paso, y los dos bandos se enfrentaron en una erupción de lluvia escarlata. La sangre caía espesa y pesada sobre los combatientes de las paredes adornadas con huesos. El rostro enmascarado de Kul estaba manchado con el color carmesí de la furia. Aun lamiéndose las heridas de su fracaso en la reclamación de los picos cristal fantasma, el ejército de Skincain fragmentó a la marea sangrienta poco a poco con su rabia descontrolada y los balanceos salvajes de sus espadas. Por el contrario, el ejército de Kul era una espada de odio en llamas decidida a vengarse por las promesas vacías de Lord Skincain, como una visión de la sangre sobre la isla marchita del demonio que le había ofrecido mucho, pero no les había dado nada. Los guerreros de Corne luchaban en las almenas y túneles. Los sacerdotes carnicero alabaron la palabra de Corne mientras mataban. Los guerreros de la sangre de los cráneo-demonio embistieron a los demonios con sus espadas empapadas en sangre, y los portamuertes reían maliciosamente con cada balanceo de sus potentes hachas. Por un momento pareció que la guarnición podría resistir a los invasores, cuando una docena de cañones de cráneos avanzó, abriendo agujeros ardientes en las filas de los sangrejurados. Entonces el mismísimo Kul se internó entre las máquinas de guerra, abriéndose paso con su hacha a través del acero forjado demónico y apartando la carne rojiza. Finalmente apareció Lord Skincain, despertado de sus rituales de vino de sangre por el clamor. Sin dudarlo, los dos campeones de Corne cargaron entre sí. «Corne reserva un infierno para cobardes como tú, demonio», gritó Korgoth Kul. «Tu cráneo servirá de pelota a mis mastines», replicó Lord Skincain, mientras su espada detenía los ataques frenéticos de Kul. Los dos combatientes formaban un remolino de acero destellante y sangre volando. Cualquier demonio mortal que se acercó demasiado a ellos acabó acuchillado en una niebla carmesí. A través del patio de la fortaleza del caos abotarrado de cadáveres, los dos guerreros se abalanzaban entre sí y se propinaban golpes, derribando estatuas y haciendo saltar una lluvia de chispas de piedra. Tal era la furia de su duelo que muros enteros del palacio de Corne se desplomaban, y los cráneos caían como lluvia, rebotando y haciéndose añicos en el suelo. La arrogancia de Lord Skincain iba a ser su perdición, tal y como Kul sabía que pasaría. Durante una fracción de segundo, Korgoth cayó sobre una rodilla, fingiendo debilidad. El príncipe demonio se cernía sobre él, con la espada en alto, seguro de su presa. En un destello de acero rojo, el hacha de Kul abrió la garganta del príncipe demonio, y los hechizos grabados en el arma abrieron una brecha en la realidad de esa tierra extraña. Para sorpresa de Kul, el monstruo no murió. Por las magias extrañas de Orb Infernia, la brecha abierta por el hacha se amplió, drenando a Lord Skincain de cada gota de su energía demoníaca. Lord Kul sonrió mientras observaba al imponente demonio consumirse. Los músculos ensangrentados se retrajeron sobre sí mismos. Sus cuernos se marchitaron y se convirtieron en polvo, y la enorme espada cayó al suelo a causa de la debilidad de los dedos humanos. Al final, el mortal Lord Skincain, que una vez se arrodilló a los pies de Kul, jadeó pidiendo misericordia. «No eres merecedor de los regalos del dios de la sangre», gruñó Kul, envolviendo con su enorme mano la cara de Skincain. Con deliberada lentitud la apretó, saboreando el crujido de los huesos y los gritos lastimeros de Skincain. Cuando Kul levantó la vista de su trabajo sangriento, comprobó que la batalla a su alrededor había terminado. Por todas partes, demonios y mortales se inclinaron ante su amo. Korgoth Kul ofreció a los demonios de Infernia una opción simple: seguirlo o ser destruidos. Igual que los heraldos legendarios del Apocalipsis,
Los elegidos sangrientos de Kul se extendieron por todo el mundo devastado por la guerra. Su misión era conducir los ejércitos de aniquilación contra los Serafón donde quiera que atacaran, reuniendo aliados de demonios en el proceso. Kul marchó hacia Gordro, donde guerreros de la Marea Sangrienta y miembros de Cráneo Demonio se agolpaban a su paso. Abatieron partidas incursoras de saurios en llanuras cubiertas de huesos de bronce, porque las trampas tendidas por los Slann para cazar demonios no tuvieron ningún efecto sobre los mortales. Kior, cosecha cráneos, marchó hacia el fracturado laberinto de Zarach, descuartizando con su lanza forjada de sangre ilusiones y servidores del demonio por igual. Encolerizado por la rabia, Kior luchó contra los hechizos de protección de los Serafón con la misma facilidad que un fantasma que pasa a través de una pared. Entretanto, en el fondo de los pantanos de Beobilos, Hagred limpiaba el continente de monstruos reptilianos. Los venenos celestes atados dentro del reino maldito no tenían control sobre Hagrid, e incluso los Grots más oscuros no tenían miedo de él o sus guerreros. Por último, Guron, Puño Sangre, venció a los incursores Slitheon de Isfis. Con su mayal hechizado, Guron rompió las cortezas frágiles de las islas flotantes, enviando a innumerables Serafón a la muerte en las profundidades. Desde los picos Cristal Fantasma, el señor Sempantica trató de contrarrestar la conquista de Infernia de Kul durante muchos meses, pero los mortales estaban demostrando ser imparables. Las defensas contra demonios no significaban nada para ellos, y el ejército de Kul luchó con una unidad de propósito que los príncipes demonios nunca habían tenido. Con cada nueva victoria, más demonios caían tras los ejércitos del caos, hasta que los tres príncipes supervivientes aceptaron que su destino ahora estaba en manos del poderoso señor mortal. Cuando los demonios se unieron, también lo hicieron sus tierras y tropas, y los 4 reinos se cerraron en torno a Nugatoria. El inmenso ejército de mortales y demonios marchó hacia los cañones de los picos Espejo Fantasma, y a modo de respuesta, Sempantica llamó a su mejor general. En un destello brillante de luz, el vieja estirpe, Clack-Thor, tomó forma en el paso, situándose el enorme ejército celestial de Serafón a su espalda, listo para mantener a las hordas del caos a raya del ojo del dios. La batalla comenzó tal y como el señor Sempantica había previsto. Como siempre, los príncipes condujeron a sus demonios menores a primera línea, lanzando oleadas de desangradores, diablillas, horrores y portadores de plaga a cercenar, bailar, brincar y gruñir mientras ellos impactaban las líneas Serafón. Pero al igual que una marea arcoíris rompe sobre una roca azul, los demonios no podían mover a sus enemigos, y sus ejércitos se encontraron atrapados en los confines del paso. Visto desde arriba era como si la propia tierra hubiese cobrado vida, quedando el campo de batalla oculto bajo fauces silbantes, espadas manchadas de sangre y garras de reptil. Sobre las cabezas de las tropas a pie de demonio, enormes bestias intercambiaron golpes. Las tripulaciones de las bestias artillería Serafón desataron una andanada de fuego centelleante, achicharrando con cada rayo a docenas de enemigos. Entonces, en el cenit del conflicto, Kul y sus campeones elegidos de la sangre lideraron a los sangrejurados a la refriega. Para sorpresa del Serafón, las paredes de cristal del cañón eran como el humo para los guerreros humanos, y cargaron a través de ellas sin obstáculos. Los sangrejurados se abalanzaron sobre los saurios, surgiendo de todas partes, y miles de saqueasangres gritaron de alegría mientras castigaban los flancos Serafón. Clack-Thor y su carnosaurio se lanzaron hacia adelante para ralentizar el avance de Kul, pero cuando el señor de Corne detectó un cráneo digno para ser reclamado, cargó para enfrentarse al vieja estirpe. Al lado de Kul, Trex, marca de calavera, plantó su icono de Corne, desatando un viento cobrizo que atravesó el campo de batalla. Una vez más, se afianzaron las energías sobrenaturales de Orbe Infernia. Los cuerpos de los sangrejurados convulsionaban y arrastraban sus pies, con los ojos rojos brillantes por la rabia de Corne, mientras se lanzaban al combate una vez más. Cerca de allí, Kul y Clack-Thor entrecruzaban sus espadas, mientras el mastín de Corne de Kul, Morro Pardo,
mordía al carnosaurio que montaba su adversario. También aparecieron los elegidos sangrientos. Kior cosechacráneos, que atravesó de un lanzazo a garra de estrella, mientras Hagred golpeaba sus grandes mandíbulas con colmillos, y Guron, puño sangre, segó sus piernas con su látigo pesado. Mientras el carnosaurio caía, Kul saltó y con su hacha le cortó la cabeza a Clactor en una lluvia de fuego azul. Los cometas llovieron sobre el campo de batalla mientras el señor Sempantica saltaba al campo. Por un momento la llegada del Slan pareció cambiar las tornas, ya que Dracothion había creado una alineación celestial para infundir al Serafón de una mayor fuerza. Pero en sus planes, el Slan no había previsto el poder del hacha de Kul. La odiosa arma poseía una maldición que le hacía existir fuera de la realidad. Aprovechando su oportunidad, Corgos arrojó su arma a través del campo de batalla, y el hacha salió girando hasta el otro extremo. Atravesó las protecciones estelares de los Slan como si fueran simples telarañas, y después se clavó en el cráneo del antiguo ser. Una hebra del destino estalló mientras el señor Sempantica moría. A través de los reinos, 1 millar de Slan sintieron como si un pedazo de su alma hubiese perecido. Cuando la luz del maestro estelar se desvaneció, el ojo del dios adoptó una forma terrible por encima de la batalla. Con una sonrisa fría, Kul arrancó el hacha del cadáver del Slan y miró hacia el inicio de una nueva conquista.